continuamos con nuestra trayectoria hermosa del libro de Juan, así que vamos ahí al capítulo 4 y hoy pretendo terminar el capítulo 4 y comenzar el 5. Así que vamos a ir ahí al capítulo 4, versículo 46. Vamos a estar ahí al capítulo 5, al versículo 9, del 1 al 9. Recordando, hermanos, nuestra línea. El domingo pasado estábamos viendo un mensaje interesante de lo que el Señor Jesús estaba mencionando. Y hermanos, quiero que noten que el Espíritu Santo de Dios, quien ha dado la inspiración obviamente divina y la iluminación divina para que Juan el apóstol está escribiendo este evangelio, hermanos, no es casualidad nada de lo que está aquí. No es nada más por cuestión para rellenar cualquier punto y coma que usted pueda ver ahí. No, hermano, todo tiene un propósito. Hay una línea que el Espíritu Santo está siguiendo. Y ese es el punto de lo que se pretende predicar, hermanos. Cuando nosotros queremos predicar la palabra, su servidor tiene el temor, la preocupación constante de que necesitamos entender el pasaje en su contexto para saber dónde se dirige el Espíritu de Dios y qué nos quiere enseñar, ¿sí? Y cómo su palabra transforma y da poder. Y este evento que vamos a leer son dos eventos, hermanos, donde el Señor Jesús, en su divinidad, con el poder que Él tiene de todo conocimiento, pero también el poder para sanar personas y hacer milagros, es muy visible en esto. Y recuerden lo que hemos estado viendo, hermanos. El apóstol Juan tiene una intención guiada por el Espíritu de Dios y es, ya lo he repetido en varias ocasiones, Juan el apóstol ha escrito este evangelio para dar evidencias, para dar testimonios de que Jesús es el Mesías, ¿sí? Y recuerden esa parte donde él comúnmente repite para que crean. Hizo estas cosas para que crean que él es el Mesías. Más de 100 veces, hermanos, en el lenguaje juanino, en sus cartas y en el Evangelio de Juan aparece esta frase para que crean. Y lo que estuvimos viendo el domingo pasado, hermanos, antes de terminar, veíamos que Juan decía que las personas de Samaria, porque ese fue el último evento que vimos, creyeron en el Señor Jesús. ¿Recuerdan cuando salieron afuera del pueblo y estuvieron ahí y le rogaban al Señor Jesús que se quedara más tiempo para seguir enseñando, y creyeron en Él? En contraparte, el primer milagro del Señor Jesús fue ¿dónde, hermanos? Fue en Canaán, en Galilea, a donde ahora se va a dirigir. Y antes de que él termina en esta parte, dice que ningún profeta tiene honor en su propia tierra, refiriéndose, y esto se lo mencionaba el domingo pasado, a que las personas de Galilea, cuando escucharon del milagro del Señor Jesús, ¿qué había hecho? ¿Recuerdan? Que había transformado el agua en vino. Las personas creyeron en él, sí, pero en una situación muy distinta. Y lo que vimos fue que cuando se terminó esa boda, el Señor Jesús se fue de Galilea, se fue de Caná, con sus hermanos, con sus discípulos y con su madre. Nadie más lo hizo. Entonces, el comentario que él hace de que un profeta no recibe honor en su propia tierra es que él se estaba refiriendo a los judíos que habitaban en Galilea. En otras palabras, lo que vimos en el primer milagro del Señor al convertir el agua en vino es que las personas judías no creían en Él como el Dios encarnado, como el verdadero Mesías, pero sí creían en Él como un profeta, como una especie de persona milagrosa. Y esto ya lo hemos visto, hermanos, 3 ocasiones. Están las personas que creen que Jesús es un hombre impresionante que hace milagros. Está una persona que va de noche a decirle que es enviado de Dios, pero es un maestro solamente. Pero ahora vemos a una mujer que puede contemplar la gloria y la hermosura de Jesucristo como el Mesías, y sale y predica al Señor, y sale todo el pueblo a escuchar su predicación. Y ahora el Señor Jesús va a regresar a Galilea.
a Canaán, donde hizo el primer milagro, a aquellas personas que no creían, que no lo miraban como realmente él era. Y recuerden que hemos estado viendo ese problema, el problema de la incredulidad. Así como Nicodemo, hermanos, mirábamos en el capítulo 3, él observaba a Jesús como un maestro enviado por Dios, pero no podía ver que él era ¿quién? El Mesías. Había un problema de incredulidad. Así como Nicodemo, así también los galileos, así también los judíos no podían ver que él realmente era el Mesías, pero los samaritanos sí lo vieron. Pero este es el detalle. Como el Señor fue enviado primeramente a predicar el reino de Dios a los judíos, tenía que regresar otra vez a Galilea. No se quedó allí en Samaria. ¿Sí notan eso? A pesar del gran contraste, los samaritanos creyeron en Él como Señor, como Mesías. Él es Él. Él es el Mesías, el que estábamos esperando. Él lo creyó. Le rogaban que se quedara. Ellos creyeron en eso, pero los judíos no podían verlo. Pero como Él fue enviado primeramente a los judíos, Él tenía que regresar a Galilea, a Cana. Y esto es algo impresionante, como si fuera un guiño, como si fuera un gesto que el Señor Jesús estaba profetizando al ir a Samaria, diciéndonos de alguna manera que el Evangelio iba a ser para todos, no solamente para los judíos. Y ya fue como una antesala, la reacción de los samaritanos al ver la gloria del Mesías Cristo. Ahora Él tiene que regresar, versículo 46. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. ¿Recuerdan eso? La primera señal que él hizo. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Este funcionario de gobierno, hermanos, podía ser una persona que probablemente le sirvió a Herodes Agripa del siglo IV al 42, más o menos. Y este funcionario, hermanos, era una persona que tenía un rango especial en la política, en el gobierno, porque él servía, o sea, él era uno de los allegados servidores de Herodes. Y esta persona, hermanos, es interesante y les estoy platicando, recordando el contexto de la incredulidad de los judíos, porque es esto de lo que vamos a hablar. El Señor va a confrontar la incredulidad de los judíos y ahorita lo vamos a ver. Entonces hay un funcionario aquí, hermanos, en Capernaum, estaba como unos 250 kilómetros de Caná. Había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Hermanos, cuando nuestros hijos se enferman, los que somos buenos padres, nos duele a nosotros también, como si nosotros también nos enfermaran. ¿No les pasa a ustedes, hermanos? ¿O son de esos padres que se enferman y lo dejan ahí? No pasa nada, mañana amanece bien. ¿Sí? ¿Sí son así o no? Mi esposa dice que soy muy buena madre, porque a mí me puede mucho cuando mis hijos empiezan a enfermar, oro por ellos, voy y ver qué puedo hacer al doctor y mi esposa es más, fría, ¿no? De que, pasa nada, me deja. Lo va a pasar, va a pasarlo. Pero el punto es que este funcionario de gobierno, hermanos, no era una gripe cualquiera, no era, una enfermedad superficial, sino que su hijo realmente estaba enfermo. Estaba muy enfermo, estaba a punto de morir. ¿Sí? Y este verbo que utiliza aquí en el versículo 47 de que le rogó, literalmente quiere o tiene la idea de que él realmente fue varias veces enfático en rogarle y pedirle al Señor Jesús que por favor que lo sanara, que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo. Y aquí hay varias cosas interesantes. Aquí en este primer versículo, el 47, podemos ver un hombre, ¿sí?, que sabía de la fama del Señor Jesús que había pasado en el primer milagro aquí mismo, en Canaán, ¿recuerdan? Cuando el Señor Jesús convierte el agua en vino, esa fama comienza a correr entre los judíos. Pero quiero que noten algo interesante. Este hombre, hermanos, sabía que Jesús podía hacer milagros, pero a él no le interesaba saber quién era él, el Mesías. Déjenlo allí, ahí estacionen ese pensamiento, porque ahorita vamos a ver algo interesante. Así que él le ruega varias veces que por favor vaya a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte, versículo 48.
Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Esta pregunta, hermanos, es una pregunta muy confrontativa para los judíos. Y detrás de esta pregunta, hermanos, hay un peso de confrontación a la realidad de los judíos que ya acabo de mencionar. Esta persona va y le ruega al Señor que por favor vaya al lugar a Capernaum para que pueda sanar a su hijo, porque esa persona sabe que él puede hacer milagros. Y la pregunta que confronta, hermanos, la incredulidad de estas personas es esta misma que el Señor hace. Ustedes nunca van a creer en mí a menos que vean señales, milagros y maravillas. Fue una pregunta. Y esta pregunta, hermanos, obviamente tiene una respuesta que podemos ver y podríamos contestar al instante. Y la pregunta podríamos decir, hermanos, que ellos nunca van a creer a pesar de que han visto maravillas de Jesús. Solamente van a creer, hermanos, porque hasta este registro, hasta el capítulo 4, hemos visto que de todas las personas que han escuchado del Mesías en la predicación de Juan el Bautista, son pocos los que han creído, ¿recuerdan? Ahora vemos a una samaritana y a un pequeño pueblo, pero en contraste a la mayoría de los judíos no son bastantes, son pocos. Y el Señor les confronta su incredulidad. En otras palabras, esta pregunta está diciendo, ustedes no creen en mí. Y esta pregunta y esta fase de esta pregunta de que ustedes no creen en mí se va a repetir en varias ocasiones. El Señor Jesús va a confrontar esa realidad no solamente con los judíos, sino también con los fariseos, cuando lleguemos al capítulo 10. Y él dice, como una antesala a ese capítulo 10, que él tiene muchas ovejas en su redil, pero hay otras que no están en su redil y han de ir por ellas. Estoy parafraseando lo que dice Juan 10. Y el Señor Jesús está hablando con fariseos y le dicen, y ustedes han escuchado mi mensaje, pero ustedes no creen porque ustedes no son, ¿qué? De mis ovejas. Porque yo tengo mis ovejas y mis ovejas cuando escuchen mi voz, ¿qué? Vendrán a mí. Yo tengo mis ovejas y mis ovejas me siguen. Y el Señor aquí, hermanos, está dando la realidad de que los judíos no creen que Él sea el Mesías, pero sí creen que puede hacer milagros. Y esto es un error grande. Esto es un error grande. Porque hay muchas personas, hermanos, y escuchen esto, hay muchas personas que vienen al Señor, que quieren ser muy religiosos, que se congregan, que quieren conocer de Jesús por lo que Él ofrece, por lo que Él da, no por quién es Él. ¿Sí, hermanos? Hay muchas personas que están en la iglesia, que son personas que han estado casi toda su vida en la iglesia, pero ellos están allí porque quieren lo que Él da. Y hay muchos eventos en el Nuevo Testamento donde podemos ver esa conveniencia material de la gente hacia Jesús. El Evangelio de Mateo registra cuando él cruza el río caminando y después llega la multitud al siguiente día. Señor, ¿dónde estabas tú? No te vimos llegar, le dijeron. Y el Señor Jesús le dice, ustedes me siguen porque yo les di de comer ayer. Y era mucha gente, hermanos. Ustedes están aquí porque lo que yo les doy a ustedes les gusta. Ayer comieron hasta reventar y quieren que otra vez pase. Y la gente, ¿qué es lo que hizo, hermano? La gente dígalo, se ofendió. Así que en la época de ser, ¿cómo se llama? La generación de cristal no solamente es de hoy, hermanos, ha existido siempre, porque el Evangelio rompe tu ego. Y esta persona, hermanos, que va al Señor Jesús a decirle que por favor lo sane, él no estaba viendo quién era él, a él no le interesaba, ni siquiera sabía quién es Jesús, de dónde vino. No, yo solo sé, a mí me llegó el mensaje que tú hiciste un milagro y has hecho cosas milagrosas. Yo sé que tú puedes sanar a mi hijo, pero a mí no me importa quién eres tú. Y el día que tú nos sanes, ahí nos vemos. Ese era el tipo de personas, hermanos, cuando Juan registra que
Muchos creyeron en Él, pero el Señor Jesús no se fiaba de ellos, ¿recuerdan? Juan capítulo 2. Muchos creían en Él, pero el Señor no se fiaba de ellos porque Él conocía el corazón de las personas. Él prueba nuestra fe, hermanos, y sabe cuando es una fe verdadera o cuando es una fe falsa. Y tú también puedes ver eso en tu vida. ¿Sabes cómo se prueba? Cuando vienen las pruebas, cuando viene el dolor, ¿a qué te aferras? Porque cuando uno es asustado, es incomodado, tiene miedo, tiene temor, tiene crisis, va a correr a donde cree estar la salvación. Y si no es Jesús, hermano, tú tienes un ídolo. Tú tienes un Dios que no es Él. Y es más, hay muchas personas que corren a Dios, a Jesucristo, porque Él cree que los puede salvar y realmente Él puede salvar, hermano. Pero es que no se trata de eso, no sé si me estoy explicando. Nosotros seguimos a nuestro Señor no por lo que Él da, no por lo que Él ofrece. Que si a mí me preguntan, entonces, ¿no te interesa lo que Él da? No, claro que sí. Él da gracia, Él da perdón, Él da vida eterna y yo anhelo eso. Pero realmente no estamos afiliados a Él por lo que Él ofrece. ¿Sí me estoy explicando? Estamos afiliados a Él, estamos unidos a Él, le amamos a Él, hermanos, porque Él es lo más hermoso que existe en todo el universo. Y no podemos renunciar a Él. Hemos comprendido su hermosura, que es tan atractiva, que es tan irresistible, que no podemos salir de Él. Los discípulos murieron, hermanos, por ser seguidores de Él. ¿Estaban locos? No, ellos miraban la gloria y la hermosura de Cristo. Por eso es que el escritor de Hebreos en el capítulo 11, en el Paseo de la Fama, habla de Moisés, de Abraham, de todos los profetas, de todos los apóstoles, hombres y mujeres que no eran dignos de vivir en este planeta, dice. Porque ellos comenzaron a ver como a lo invisible, dice. ¿Por qué? Porque ellos miraban la gloria de Cristo. ¿Por qué Abraham salió de su tierra? Porque él vio la gloria de Dios. ¿Por qué Moisés soportó todo? Porque él vio la gloria de Dios. ¿Por qué los discípulos del Señor Jesús permitieron ser aserrados, crucificados, traspasados a filo de espada, exiliados? ¿Por qué? Porque ellos vieron la gloria de Dios, no por lo que ofrece. Y si tú quieres saber si realmente tu fe es verdadera, pruébate a ti mismo, como dice Pablo, examínate a ti mismo y ve si tu fe es verdadera. ¿Cómo? ¿Dónde está Dios en tu corazón? ¿Es el primer lugar? A pesar del desorden de tu vida, a pesar de que te duele la vida, a pesar de que ahorita hay trifulca en tu corazón posiblemente. ¿A qué te estás aferrando más? ¿A tu trabajo? ¿Le dedicas más tiempo a tu trabajo, hermano? ¿Y la oración y la palabra y la adoración al Señor está en segundo término? Bueno, tú te puedes dar cuenta tal vez de que tu fe está fallando. Hermano, tú puedes decirme, es que hay muchas ocupaciones, hermanos. Jesús era el hombre más ocupado del mundo y siempre tenía tiempo para orar. Daniel era uno de los sátrapas del rey y siempre tenía tiempo para orar. ¿Cuántas veces oraba al día? 3 veces. Hay tiempo, hay tiempo. El Señor dice, ¿acaso nunca van a creer a menos que vean mis milagros, mis maravillas? Versículo 48, Señor, por favor, suplico el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijo se muera. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vive. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos le contestaron ayer a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Este extracto, aunque parezca sencillo, hermanos, es impresionante, porque nos deja ver aquí a una persona que no alcanza a ver la gloria de Cristo como Mesías, pero sabe que Él tiene poder de hacer milagros. Le ruega, y Él, aunque el Señor Jesús sabe que hay incredulidad entre los judíos y entre esta persona que le está pidiendo un milagro,
Porque él no puede ver la gloria del Señor como él es. Él solamente se aferra al milagro, él no se aferra a su deidad, él no se aferra a su carácter de Mesías. Él no se está aferrando a eso, él se está aferrando a que sanes a mi hijo, es lo único que me importa. Y aún así el Señor, en su infinita misericordia, hermanos, ¿qué hace? Lo sana. ¿Pero cómo lo sana? ¿Qué es lo que dice aquí? El padre se da cuenta que cuando él había dicho, ¿cómo es que Dios hace las cosas, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo es que te salva del infierno? Obviamente a través de la obra de Cristo, pero ¿cómo es que te da vida? Él lo habla, él habla y dice y se hacen las cosas. Vean el poder de nuestro Jesucristo, nuestro Señor. Él entiende y cree verdaderamente cuando Él relaciona el tiempo y dice, comenzó a sanar ayer por ahí de la 1. Bueno, en ese momento yo le dije al Señor y Él dijo, tu hijo vivirá. Y en ese momento Él fue sanado. Vean la potencia infinita de Jesucristo, hermanos, nuestro Dios. Él habló y las cosas se hicieron. Él quedó sano. Y tanto como Él, todos los de su casa creyeron en Jesús. Aquí hay algo impresionante. Él está hablando a la multitud incrédula y esta persona con su urgencia, que no sabía más que Él tiene el poder para hacerlo. Pero después de que ve la gloria de Cristo, sus ojos son abiertos y no solamente Él cree verdaderamente, sino su familia también. En contraste a los judíos. Los judíos no alcanzaron a ver eso. ¿Sí notan eso, hermanos? No alcanzaron a ver eso. Toda su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Esta celebración, hermanos, no se especifica, probablemente puede ser el partimiento de los panes. Varias celebraciones eran obligatorias para los hombres. Posiblemente había varias. El Señor Jesús está en Jerusalén ahora y va a una celebración dentro de la ciudad. Cerca de la puerta de las ovejas se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 entradas o 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Esta imagen que Juan nos relata aquí, hermanos, es que el Señor, quiero que noten esto, en el capítulo 4 al final Él se refiere a la incredulidad de estas personas. Llega a Jerusalén después y noten lo que Él va a hacer. Noten qué es lo que Él va a hacer. Él va a buscar a una persona. Y quiero que noten esto. Más adelante lo vamos a ver. La salvación, hermanos, es del Señor. Que podamos ver su hermosura y la salvación que nos otorga por gracia es un evento que Él hace soberanamente. Como ya lo habíamos dicho anteriormente en los primeros capítulos de Juan, nadie quiere a Dios, odian a Dios porque aman su oscuridad. Es lo mismo, el hombre no puede venir a Dios por su propia iniciativa y no quiere venir a Dios, sino que Dios los encuentra, los busca, los encuentra y los salva soberanamente. Él reparte gracia a quien desea partir gracia. Entonces llega el Señor Jesús y se da cuenta que hay un lugar que se llamaba Betesda, y en ese Betesda, hermanos, hay una multitud de personas enfermas. Hay mucha gente con enfermedades. Y hay un estanque. Y ese estanque, hermanos, algunos historiadores hablan de que ese estanque tenía un flujo que no era tan constante y a veces llegaba el agua, a veces se iba y eso hacía que las olas se movieran. De hecho, algunos registran que esa agua tenía un color rojizo por los minerales que tenían. Y el Señor Jesús soberanamente, hermanos, porque Él sabe todo, Él escribió la historia. Así que Él se da cuenta, llega a ese lugar, hay ciegos, hay cojos, hay paralíticos y estaban tirados en el piso. Versículo 5, uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años, hermanos, una vida enfermo.
Si a veces uno, hermanos, con dolor de cabeza ya cree que es demasiado. 38 años enfermo, hermanos, enfermo. Qué agonía. Cuando Jesús lo vio, versículo 6, y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, noten esto, y supo, ¿cómo es que lo entrevistó? ¿Alguien platicó con él, hermanos? ¿Y alguien le pasó ese recado en medio de una multitud tan grande de enfermos? No, ¿verdad? Hermanos, Él es Dios, Él sabe todo lo que tiene que saber. Así que él, hermanos, conociendo a este hombre, y hay muchas preguntas aquí, ¿por qué nada más él? ¿Por qué no todos? No, nada más él. Supiendo quién era y qué es lo que estaba pasando con él, llegó y le preguntó, hermanos, ¿te gustaría recuperar la salud? ¿Quieres ser sano? Le dice. ¿Quieres ser sano? Hermanos, si pudiéramos ver este evento como algo que todo el tiempo sucede, todos los días el Señor está visitando lugares y está dando sanidad. Pero no estoy hablando en un sentido literal, aunque aquí sí es literal, pero no solamente fue literal, sino espiritual. El Señor anda buscando a sus ovejas, hermanos, para darles vida, de eso se trata. Va y le pregunta, ¿te gustaría ser sano? Es que no puedo, versículo 7. Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Así nomás. Ahora vamos analizando esto. Si ustedes notan, en la nueva traducción viviente hay una, elimina el versículo 3 y el 4, porque en la traducción del 960 pone que ahí había una creencia o que un ángel del Señor llegaba, versículo 4, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y quitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Cuando el Señor Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Él responde, pero con un tono de amargura, con un tono de desesperanza. Hermanos, 38 años, 40 años enfermo. Obviamente no está justificado, pero él ya llevaba un pesar bastante grande. Y él le dice, quiere ser sano, pero noten cómo el contexto de esta persona dice, bueno, la única manera de ser sano es que alguien me aviente al agua cuando el ángel venga. Y ahorita voy a explicar eso. Pero no tengo a nadie que lo haga. ¿Cómo voy a ser sano? No me puedo mover, no tengo a nadie y antes de que se mueva alguien ya entró. Yo no puedo ser sano. Entonces lo que tú me estás preguntando, Jesús, o quien seas, es imposible. Si notan eso, hermano, es imposible. Ahora, el versículo 4 es interesante que la nueva traducción viviente no lo pone aquí porque los registros originales, hermanos, de este pasaje no está escrito eso, sino que más bien es una superstición que se fue agregando por los escribas a través del tiempo a ciertas traducciones de la Biblia. ¿Sí? Y sí, hermanos, aquí es bueno decirlo, nosotros tenemos traducciones de traducciones. Por eso es esencial que el predicador sepa griego, sepa hebreo, o al menos tenga una idea. ¿Por qué? Porque uno lo que hace es ir al griego original y ver los extractos bíblicos que se tienen. ¿Saben cuántas copias hay de la Biblia, hermano? Cientos, cientos de copias. En comparación, y fidedignas, en comparación a varios griegos filósofos que solamente existen como 40, 70. Platón, muchas personas. La Biblia, hermano, se hizo en cantidades tan grandes y se copiaron tantos. Entonces el versículo 4, hermanos, no aparece en los extractos originales, sino que fue agregándose por los escribas para tratar de explicar la superstición que había en ese tiempo. En otras palabras, en el estanque de Betesda las personas tenían una superstición y creían que un enviado de Dios llegaba y movía el agua y cualquiera que entraba primero era sanado. Era una superstición.
Así como a veces hay personas que creen que no debes de pasar debajo de una escalera, o aquella persona que cuelgan una, ¿cómo se llama? Una herradura para buena suerte, o no sé qué significa. Supersticiones. Y había personas que creían eso. Así que la nueva traducción yo creo que hace muy buen papel porque no la pone allí. Entendemos un poquito más acerca al original y él no pone esto. Pero quiero que noten que las demás traducciones sí lo ponen para que vean el pensamiento de esta persona. Esta persona entendía esa superstición y es con lo que le responde al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, hermanos, le pregunta, ¿quieres ser sano? Y el contexto de esa respuesta es imposible, porque no puedo parar, no tengo nadie que me aviente allí, eso nunca va a suceder. Y el Señor Jesús, hermanos, le responde, levántate, una vez más, habla, levántate, toma tu camilla y anda. Versículo 9, al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y comenzó a andar. Este evento, hermanos, es maravilloso porque nos deja ver qué tan pobres estamos nosotros, no solamente físicamente cuando llegamos a estar enfermos o cualquier persona que tiene alguna enfermedad, sino también la pobreza y la enfermedad de nuestra alma. Pero también vemos aquí, hay muchas cosas que me encantaría observar, hermanos, pero por tiempo no puedo verlos, no voy a verlos, pero sí quiero analizar algo interesante. En el extracto pasado, alguien va y busca al Señor Jesús. El Señor Jesús habla, él ni siquiera vio a su hijo, pero él habla y queda sano. Ahora vemos al Señor Jesús buscando a alguien que no lo conocía, él a Jesús, pero Jesús sí conocía a ese hombre. Va y lo busca, va y lo encuentra, le pregunta si quiere salvación, si quiere sanidad. Y él entiende que su última instancia es que alguien lo arroje al agua. Y el Señor no está hablando de eso. El Señor lo sana soberanamente. Si ustedes notan, hermanos, esas pocas palabras que intercambian, podemos entender la gracia salvadora de nuestro Señor, la gracia soberana que Él ejecuta para salvar. Él le pregunta a este hombre, él dice que no, que es imposible, y el Señor Jesús no se espera a que le diga sí o no, porque no se trata del que quiere, del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Romanos capítulo 9, y Él lo sana. Hermanos, en algún momento de nuestra vida, los que somos creyentes, el Señor entró a ese lugar donde estaban muchos tirados y Él vino y nos sanó. Nos pusimos de pie y salimos. Es lo que sucede todo el tiempo cuando el Señor salva a alguien. En los extractos más adelante, que vamos a ver el siguiente domingo, podemos ver que esta persona no solamente fue sanada físicamente, sino que esta persona conoció al Señor. Y de hecho trataron de censurar al Señor Jesús, no tanto por el milagro, sino porque, según ellos los fariseos, el Señor Jesús estaba violando la ley al sanar a una persona en el día sábado. Qué tontería. Así que el Señor Jesús, hermanos, en esta enseñanza podemos ver algo maravilloso. En el capítulo 4 confronta la incredulidad de las personas, porque ellos, a pesar de que han visto milagros, no creen que Él es el Mesías. Pero aún así, en su misericordia, decide sanar a un niño. Alguien va y lo busca, y en su misericordia lo sana. Y ahora en el capítulo 5 vemos algo impresionante. Ahora el Señor busca a alguien y va y lo sana. ¿Sí notan eso? Va y lo sana y lo saca de allí. Así es el Señor, hermanos, cuando decide salvarte, cuando decide sanarte. Lo que hemos visto en la escuela dominical, hermanos, es que el pecado es una enfermedad espiritual que mata todo, pero la única cura se encuentra en Jesús. ¿Recuerdan cuando Moisés es enviado por el Señor para hacer una
serpiente de bronce, porque el Señor había enviado serpientes para matarlos por su desobediencia. Lo merecían, estaban en castigo, y el Señor puso a una serpiente allí, le dijo a Moisés que lo hiciera, y cada persona que volteara a ver a esa serpiente, ¿qué pasaba? Era salvado. Y el Señor Jesús le dice a Nicodemo, capítulo 3, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Ahora, es algo impresionante, hermanos, que en este extracto, por otro lado también, el Señor Jesús no le pregunta, ¿crees en mí? ¿Sí notan eso? De hecho, en la mayoría de los milagros del Señor Jesús, la mayor parte de las veces, el Señor no pregunta si tienen fe para que el milagro surja. El Señor solamente lo dice y se hace. En contraste, en el capítulo 4, Él dice, ustedes no van a creer si yo no hago milagros. Y ahora Él va y le dice, ¿quieres ser sano? Y hace un milagro. Y Él no le pregunta, ¿crees en mí? De hecho, yo creo que ni siquiera lo conocía, el hombre a Jesús. ¿Crees en mí? No, Él no le preguntó. Él ejecutó su gracia soberana para sanarlo. Así que, hermanos, de eso se trata todo. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata nuestra eh, constante esfuerzo de predicar la verdad, de predicar la palabra de Dios, para que nosotros podamos ver a este Cristo glorioso, a este Cristo resucitado en gloria, que salva, que transforma vidas, que no es una imagen, que no es un concepto, que es una persona real que transforma las vidas y sana soberanamente a quien Él quiere dar. No se trata, hermanos, de los que quieren. Hay un conflicto que a veces yo tengo con esas personas que a veces predican y dicen, ¿quién quiere seguir a Jesús? Levanta tu mano, pásale al frente y confiesa esta oración. Tengo un conflicto para empezar porque la Biblia no enseña eso en el Nuevo Testamento. Tú no puedes ver absolutamente a nadie decir eso en el Nuevo Testamento. La primera predicación fue de Pedro y Pedro se levanta en Hechos capítulo 2 a predicar de Jesucristo y acusa a todas las personas de haber matado a Jesús. Y el Espíritu de Dios llega y destroza el corazón de ellos y creen. Y son bautizados. No hay, pásale al frente, no hay una oración, no hay eso. Eso se inventó en los 80s para infundir temor con las personas. Hermanos, la salvación no se trata de obras, no se trata de liturgias, no se trata de venir a confesar, no se trata de hacer una oración, no se trata de levantar la mano, no. La salvación es que el Señor viene, te encuentra y te abre los ojos para que lo veas. Lo único que tú y yo podemos hacer es pedirle que te abra el corazón y que te salve. Si tú estás aquí hoy y no tienes a Cristo en tu vida, si tú no has visto la gloria del Señor, si tú no has sido salvado, es tiempo que le pidas a Él. Es tiempo que le pidas que te salve, que te dé fe, que te dé arrepentimiento para poder ver su gloria, su hermosura y ser transformado de gloria en gloria observando el rostro de Jesucristo. Él sigue preguntando eso muchas de las veces. ¿Quieres ser sano? Señor, es que es que yo no te pregunté qué puedes o qué tienes. Yo no le estoy diciendo si quieres ser sano. Sí, levántate entonces. Hermanos, el poder infinito de nuestro Jesús es impresionante. Estos momentos, hermanos, es cuando la cruz del Señor, cuando Él va a la cruz, es tan impresionante cómo Él se dejó crucificar en la cruz. O sea, Él solamente habló y sanó a una persona. Él estuvo en la cruz y guardó silencio. Cuando Pedro quiso defenderlo momentos antes de ser entregado, el Señor le dice, oye Pedro, mete tu espada, ¿qué no sabes que yo tengo a mi disposición millares de ángeles para acabar con todos ellos ahorita? No con ellos, con todo el universo ahorita y volver a hacerlo. O sea, yo tengo ese poder, pero no lo hace, hermanos, por amor, porque Él tenía que cumplir su misión, ir a la cruz. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser salvado de la ira venidera de Dios?
¿realmente tú tienes al Señor como tu Señor y te has sometido a Él, a su señorío? Si no lo has hecho, el Señor está aquí y te pregunta eso mismo, ¿quieres ser sano? No te atrevas a contestar, Señor, es que tengo miedo, Señor, es que tengo muchas ocupaciones. No, hermanos, el Señor no te está preguntando qué es lo que tienes o qué estás sufriendo. No, Él sabe todo de ti. Él nada más te está preguntando una cosa. ¿Quieres ser sano? Ponte de pie. Así que ven a Él en arrepentimiento y fe. No seas incrédulo como los judíos, que solamente, y eso no todos creyeron. Al ver las señales del Señor no creían algunos, pero en su misericordia sana a una persona y a través de una persona cree y su familia cree. Los demás judíos no creyeron. Pero ahora el Señor entra a este lugar donde hay muchos enfermos a salvar a alguien. Así que este es nuestro lugar de enfermos. Y no necesitamos que alguien mueva las aguas. El Mesías está aquí. Y si tú estás enfermo y quieres ser sanado, ven a Él en arrepentimiento y fe. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. A pesar de nuestra mente tan limitada y a veces muy superficial, Señor, la mayoría de las veces, permítenos ver lo que hay detrás de estas historias, que no solamente fue una sanación física, la del niño ni la de esta persona que duró 38 años enfermo. Se trataba todo, Señor, de su salvación, para que pudieran ver tu gloria sobrenatural sanando. Y así muchos creyeron en ti, así ellos creyeron, Señor. Pero ahora, Señor, yo te ruego que a través de tu palabra, Padre, porque según como tú veas y como tú has predestinado, nosotros no necesitamos milagros, Señor, para creer en ti. No necesitamos que nos sanes, Señor, para creer en ti. Es a través de tu palabra, Señor, que podemos ver tu gloria. Así que yo te ruego, Espíritu de Dios, que tu palabra alumbre los corazones que están en tinieblas para que puedan creer, en ti. Y que no te vean a ti, Señor, como alguien que da cosas. Y por eso te seguimos. No, Señor. A ti te vemos como nuestro Dios digno de gloria y de alabanza. Aquel que está sentado a la gloria a un lado del Padre. Aquel Señor que todo el tiempo los ancianos y los ángeles están cantando santo, santo, santo es el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria. Aquel Señor que es tan hermoso, es el codiciado, es el amado del mundo. Que le seguimos y le amamos no por lo que ofrece, sino porque Él es lo más atesorable para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a contemplar tu hermosura. No queremos ser como aquellos que te seguían porque les dabas de comer. Queremos ser como los discípulos, Señor, que se quedaban hasta el final. Que llegaba la noche y dormían cerca de ti, escuchando tu palabra. Abre los ojos del entendimiento de los que todavía no ven y salva. Confronta su incredulidad, Señor, sino que te puedan ver a través de tu palabra. En el nombre de Jesús.